Quiero invitarlos a leer una porción de la palabra en Hechos capítulo 16. Vamos a leer 10 versículos de este capítulo, Hechos 16, que dicen de la siguiente manera. Habla del apóstol Pablo diciendo, bueno, si podemos estar todos en pie en reverencia a la palabra, va a estar en pantalla para que todos leamos. Diciendo de Pablo: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Leamos todos en alta voz. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Qué maravilloso que el Espíritu Santo hablaba a Pablo, ¿no? Dice que ellos atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Una cosa rara, porque uno dice, ¿cómo que el Espíritu Santo le prohíbe hablar la palabra? Si antes el Señor los mandó a hablar la palabra. Pero el Espíritu le decía: no, ahí no se detengan ahí. Los quiero más adelante. Pasen y no hablen la palabra en la provincia de Asia. Y luego cuando ellos, dice, llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, a otra región, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. De nuevo escucharon la voz del Señor y el Espíritu Santo hablándoles y diciéndoles: no, ahí tampoco, ahí no. Y Pablo, que había sido llamado como apóstol y predicador a los gentiles, buscaba entonces, ¿dónde? ¿Hacia dónde vamos, verdad? ¿Cuál es el lugar? ¿A dónde tenemos que hacer la obra de Dios? Y dice que entonces descendieron a Troas, ya en el puerto, y dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Y en esa visión hay un varón de la provincia de Macedonia diciéndole a Pablo: pasa acá y ayúdanos. Y dice Pablo entonces, cuando vio esa visión, seguramente habían estado en oración pidiendo confirmación a dónde era que tenían que ir, y con esa visión Pablo recibe también la seguridad en su corazón, la certeza que el Señor los estaba llamando a la región de Macedonia. Y entonces se embarcan, cruzan hacia Macedonia, y al llegar a esa región de Macedonia, la primera ciudad en la que entran se llama Filipos. Y en Filipos Dios les permite fundar una iglesia hermosa, maravillosa, de gente sencilla, de gente que fue muy especial para el apóstol Pablo y para su equipo misionero. Tanto que él da testimonio de ellos más adelante, que fueron los únicos que se comprometieron con su ministerio en razón de dar y recibir.
sostuvieron a Pablo aun cuando estuvo en la cárcel más adelante y en otros lugares, a pesar que era gente de pocos recursos. Pero en Filipos se levanta una iglesia a la cual el apóstol Pablo desde la cárcel posteriormente le escribe la carta a los filipenses. Y esa carta a los filipenses se llama la carta del gozo. Y la escribe desde la cárcel, curiosamente. Son las cosas que Dios hace. ¿Cómo un preso puede escribirle a los que están afuera una carta de gozo? Diciéndole: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y los anima a gozarse y a fortalecerse en el Señor. Y esta iglesia llegó a ser muy querida. En la iglesia primitiva Dios hizo cosas maravillosas allí. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles que acabamos de leer se registra esa visita a Macedonia. Y luego dice que de allí, versículo 12, llegaron a Filipos, que es la primera ciudad en la provincia de Macedonia y una colonia de gente romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Allí da cuenta la escritura de que se convirtió una señora llamada Lidia, vendedora de púrpura. Fue de mucho apoyo también para ellos. Solían ir a orar y a predicar la palabra en el río. Y se formó ahí una iglesia. Pero cuando ellos empiezan y entran en Filipos, seguros de la voluntad del Señor, que Dios los estaba enviando allá, de pronto tienen una experiencia. Después de la conversión de Lidia y de otras personas, tienen una experiencia con una muchacha endemoniada. Ahí está en el capítulo 16. Esta muchacha tenía espíritu de adivinación. Y cuando Pablo discierne esto, dice la escritura que Pablo echó fuera el demonio que había poseído a esa muchacha. Era tal la posesión que tenía y el espíritu de adivinación que tenía ella unos amos y daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea que era una adivina certera. Le funcionaba. Pero eso era demoníaco, era diabólico. Entonces no que porque una persona diga y las cosas salgan como dice, quiere decir eso es de Dios. No, era una posesión demoníaca que tenía. Pero eso le daba platica. Y no a ella siquiera, sino a los que la explotaban, por decirlo de alguna manera, a sus managers. Y ganaba mucho dinero con eso. Y cuando Pablo se da cuenta de eso y mira a esa muchacha y le ordena al espíritu inmundo que estaba: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió de ella en esa misma hora y ya la muchacha no podía adivinar. Y dice que los empresarios de la adivinación, cuando vieron que la esperanza de su ganancia se había perdido, armaron un alboroto en contra de Pablo y de sus compañeros misioneros, que alborotaron la ciudad y resultaron azotados y heridos y encarcelados, metidos allá en el calabozo de más adentro, en la cárcel de Filipos. Los castigaron, los hirieron, y a medianoche, hambrientos allá en la cárcel de Filipos, dice que Pablo de pronto le dice a Silas: cantemos, hermanos, si no podemos dormir, cantemos. Y se pusieron a cantar himnos y salmos al Señor a medianoche, en esa cárcel oscura, y los presos los oían. Yo no sé si se les ocurriría cantar si fuera uno de nosotros danzando en toda temporada. Está difícil, pero bueno, Dios está con nosotros, su promesa es fiel. Estamos aquí azotados, heridos, hambrientos, pero estamos en el centro de la voluntad de Dios. O tal vez si alguno le preguntaría a Pablo: ¿no diría que te equivocaste con eso de la visión del macedonio? Pasa aquí, ayúdanos y mira esto como está. Está al revés. Si esta era la voluntad del Señor, porque estamos aquí encalabozados. Y vienen esos cuestionamientos a veces, ¿cierto? Porque uno piensa que si es la voluntad del Señor algo, todo tiene que ir derechito. Pues sí, derechito a la cárcel. Pero ahí estaban adorando al Señor esa noche, cuando el poder de Dios se sintió en esa cárcel. Un terremoto a la medianoche sacudió esa cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas de todos se soltaron
El pobre carcelero pensó que los presos se le habían volado, se iba a suicidar. Pablo evita eso y le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y el hombre, temeroso y temblando, cae de rodillas diciendo: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí le debemos a Pablo y al carcelero esa expresión que todos conocemos de Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él creyó en el Señor con su casa. Esa misma noche, antes del amanecer, se bautizó este hombre con su esposa y su familia. ¡Qué victoria! Y los llevó a la casa. Dice que les lavó las heridas. La garrotera fue dura. Les lavó las heridas, les dio de comer y dijo: tengo que llevarlos otra vez a la cárcel porque es mi responsabilidad. Pero luego a la mañana siguiente los magistrados decían: suelte a esos hombres mejor, que se vayan en paz. Y Pablo, también un poquito fregado, dice: no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Si nos azotaron sin sentencia judicial y nos encarcelaron y nosotros somos ciudadanos romanos. Y cuando se enteraron de eso, los magistrados temblaron. Dijo: uy, ¿en qué problema nos metimos? Y vinieron y les hablaron pacíficamente y les pidieron que mejor se fueran, y entonces ya salieron. ¿Qué experiencia? Hechos 16, le acabo de hacer un resumen de Hechos 16, léalo todo en la casa. Pero para ver cómo habla Dios, y el título de mi mensaje es Conociendo la voz del Señor. ¿Okay? Si no ha tenido el título, ¿qué está hablando el pastor? Conociendo la voz del Señor. De todas maneras ya voy a terminar, no se preocupe. Hasta ahora va a empezar, pastor. Bueno, ¿qué podemos entonces ver en ese relato y en esa palabra que acabamos de leer y que les acabo de ilustrar un poco? Conociendo la voz del Señor. Y quiero decirles 4 cosas puntuales. La primera es que tenemos que hacer diferencia entre la palabra logos y la palabra rema. Es una cosa que se estudia en los institutos bíblicos, en los seminarios. De hecho, hay un seminario por ahí que se llama rema, una H intermedia, rema. Esa es una palabra que cuando la leemos en el español, en la Biblia, pues se traduce solo como la palabra o la palabra de Dios, el logos. Pero tenemos que hacer diferencia hay 2 palabras, logos y rema, que se traducen como lo mismo, la palabra de Dios. La diferencia es que logos es la palabra escrita. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuántas Biblias hay a propósito? ¿Cuántos trajeron la Biblia? Gloria a Dios. 4, 5. El 5% hoy en día llevan la Biblia escrita en libro. Cómprese un libro y tráigalo. Hagamos el ejercicio para el próximo año, a ver si. Yo sé que la pantallita ayuda, ahí está YouVersion, hay varias, pero no hay como esto para estudiar, ¿cierto? Para tomar nota, para subrayar, bueno, les recomiendo eso, un paréntesis. Pero entonces lo que tenemos aquí, ¿qué es? La palabra de Dios, ¿pero qué? Logos. Todo lo que dice ahí es verdad, sucedió, es historia sagrada, es la palabra de Dios, pero es logos. Tú la lees, tienes conocimiento, sabes qué fue lo que pasó con Noé, con Abraham, con Jonás, con Jeremías, con Pablo, todo, con los compañeros de Pablo en la cárcel de Filipo, todo lo que Dios hizo en el pasado. Diga conmigo, pasado. Logos, pasado. Verdad, pero pasado. Y necesitamos logos, llenarnos, conocer, estudiar y saber lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero la palabra rema es presente. Es cuando esta palabra cobra vida y lo que dice ahí el Señor lo replica y me habla para una circunstancia presente, para una decisión de hoy, frente a una necesidad actual. Y se hace entonces la palabra logos relevante para un individuo, para un momento específico, como el que estaban dando testimonio ahora y compartiéndonos Jonathan y Karen, que Dios les ha hablado. ¿Les ha dado qué? Rema. Y se están moviendo sobre ese rema. Y sobre ese rema
están remando y están viendo entonces el respaldo del Señor, ¿verdad? Ya como Dios empieza a abrir los caminos y a confirmar que efectivamente van a caminar en esto, y la luz de Dios estará ahí. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. También dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, viva. O sea, no es una palabra, una historia muerta. La palabra de Dios es viva, y cuando Dios habla, cosas poderosas y sobrenaturales suceden. De hecho, la Biblia dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. 4 días de muerto, Lázaro en la tumba, pero Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó de entre los muertos y cobró vida, y a la semana estaba comiendo sancocho en la casa con Jesús y los discípulos. Alabado sea el Señor. La palabra del Señor es poderosa, viva. Entonces, cuando Dios habla, claro, Dios habló en el pasado y todo sucedió así, pero ¿cuántos saben que Dios sigue hablando hasta hoy? No con nueva revelación para alterar lo que está aquí, no. Lo que está aquí es la palabra profética más segura y ya está terminada. Todo lo que Dios diga hoy debe concordar con esto, ¿ok? Dios no cambia su palabra, pero la hace viva, relevante para hoy. Por eso encontramos hermanos diciendo por todas partes: el Señor me habló, el Señor me dijo, el Espíritu de Dios me guió a esto. Y lo mostramos así porque esto no es para cierta clase de personas místicas y raras, ¿cierto? Y uno dice: qué tan rara esa señora, es que Dios le habló. Sí, Dios habla. Dile al Señor, al que está al lado, el Señor te quiere hablar a ti también. El Señor habla, y qué bueno que podamos oírle. No deberíamos conformarnos, ¿no? Ahora, cuando vienes a escuchar la palabra de Dios una mañana como esta, tú debes venir con la expectativa de decir: Señor, háblame, háblame. Cuando te sientas ahí en la pantalla a escuchar la palabra de Dios, debes venir no por un requisito religioso a cumplir con la celebración de hoy, no, sino con el corazón abierto diciendo: Señor, háblame. Tú conoces mi necesidad hoy, háblame. Y sabe, no es todo lo que el predicador diga ese día lo tuyo, pero alguna palabra, una cosita que se dijo, el Espíritu le dice: eso es lo tuyo. ¿Aló? Esa es tu porción. Ya con eso. Pero lo importante es que cada uno salga de este lugar con el convencimiento de que el Señor me habló. No diciendo: ay, sí, qué bonito predicó el pastor, ¿y qué? No, sino decir: oye, el Señor me habló hoy, esto fue lo mío. Y caminar sobre esa palabra y tener el convencimiento. Entonces, si Dios me habló, tal vez me confirmó algo que ya me había hablado, o me habló algo nuevo, y voy con eso y empiezo a caminar sobre esa palabra que Dios me da. Ahí es donde crecemos y profundizamos y avanzamos, ¿ok? Porque mucha gente viene a las iglesias, llena las iglesias y viene y se va para la casa igualito. Bonita la predicación, bonita la celebración, bonitas las alabanzas, todo bonito. Y después dice: no me acuerdo nada, pero estuvo muy bonito. No. Si tiene un cuaderno de notas, es para que usted anote especialmente lo que Dios le dice. Y no solo el domingo, Dios habla los lunes también, y los martes, y los miércoles, y los jueves, y los viernes, y los sábados. Y habla por las noches y en las madrugadas, y habla por las mañanas, y habla mientras duermes, y habla mientras te bañas, mientras manejas. En todas partes hay que estar conectado con el Señor. Él habla, toca nuestro corazón. A veces cuando vemos un niño en la calle, cuando vemos un anciano, cuando vemos en todo lugar, ahí va Dios con nosotros. Qué interesante escuchar la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. La diferencia nuestra con el mundo es que el mundo va a la topa tolondra, ¿cierto? A lo que salga.
se van enredando en unas cosas y dice, pero ¿cómo se le ocurrió esto a esta muchacha o a esta señora o a este señor? ¿Cómo se le ocurrió? Claro, porque andan sin Dios, ajenos de la vida de Dios, impulsados por sus instintos carnales. Pero nosotros, ¿qué? Somos guiados por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando no sabemos qué hacer, le preguntamos al Señor, ¿cierto? Espíritu Santo, guíame aquí, ¿cómo le hago? ¿Por dónde le hago? ¿Qué debo hacer frente a esta situación? Dame las palabras, dame la sabiduría, dame la luz en este momento porque no sé qué hacer. Y qué bueno decir, Dios me guió. Qué bonito. Yo venía en el carro diciéndole a Pati ayer, Dios nos guió a ese lugar donde estuvimos ayer con esos niños. Ese era el sitio, esos eran los niños. Y tuve la certeza que sí, ahí hubo una dirección del Señor, porque oramos cuando no sabíamos a dónde. Dijimos, Dios, tú los conoces, tú sabes a dónde es. Y ahí era, bendito sea el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿sabe de qué estamos hablando, no? De escuchar a Dios. Jóvenes, es para ustedes. Los niños también, para ustedes es Dios habla. Primero, diferenciar entre palabra, rema y logos. Número 2, la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo así que les fue prohibido por el Espíritu Santo? Que el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo es que les habló? Ahí no dice que fue con voz audible. Lo que normalmente hace el Espíritu Santo es traer sobre nosotros, en nuestro corazón, una convicción. Diga conmigo, convicción. Eso viene de convencimiento. Y eso está relacionado con la fe, el don de la fe, porque la fe es la certeza. ¿Qué es fe? Certeza. Cuando una persona no tiene la certeza de algo, está dudando, está en incertidumbre. Pero cuando viene acompañado del Espíritu Santo, de la oración y de su presencia, un convencimiento, que decía Jonathan, yo no les sé explicar eso, pero es algo que se le mete a uno allá adentro y viene con una confianza y una paz y una seguridad de que eso es. Tienes que experimentarlo. Eso no te lo podemos contar, no te lo puedo escribir en el tablero, no. Pero sí puedo orar para que el Señor te dé eso. Varios aquí, muchos sabemos de qué se trata, ¿cierto? Es la convicción del Espíritu que entra. Es más que un pensamiento, es más que un sentimiento. Es una seguridad aquí adentro que la da el Espíritu Santo, acompañada del don de fe para caminar en su voluntad en un asunto específico. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo es una de las maneras o la forma como el Espíritu Santo obra. Es una vocecita ya, pero no aquí ni de mí, sino más adentro, porque somos el templo del Espíritu Santo. Hay que tener oídos para oír, estar sensibles a esa voz. El que tiene oídos para oír, dice el Señor, oiga. Número 3, las circunstancias. Cuando Dios habla, Dios abre caminos y apareja detalles. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, un hermano dice, es que el Señor me habló que me fuera de misionero al África. Entonces mañana, hermano, voy para el aeropuerto. Pastor, ore por mí, porque yo voy a obedecer al Señor. Mañana voy para el aeropuerto, pero no tiene pasaporte. Entonces, ¿qué le va a pasar? Que no lo van a dejar salir, ¿cierto? Yo no le puedo decir, no, Dios no te habló. Sí, tal vez, pero eso toma tiempo. Si Dios habló, entonces ahora las circunstancias van a ser aparejadas. Vas a ir por tu pasaporte. Pero es que no tengo plata para el pasaporte. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a dar la plata para el pasaporte. Es que no tengo plata para el pasaje. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a dar la plata para el pasaje. Es que no tengo a dónde llegar. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a conectar con la persona que te va a recibir. No es que ya sales corriendo y nadie te espera y no tienes plata y no tienes nada. Y entonces corre. Algunos hacen esas locuras porque no esperan los tiempos de Dios.
Lo que Dios habla y lo que Dios hace se toma su tiempo, porque Él apareja las circunstancias. ¿Recuerdan a Dios hablándole a Abraham? A tu descendencia le voy a dar toda esta tierra, pero ten por cierto que tu descendencia, antes que posea esta tierra, serán esclavos en Egipto 400 años. ¿400 años? ¿Y entonces cuándo? Sí, después. ¿Qué son 400 años para el Señor? Nada. Pues para Abraham, sí, Abraham vivió 175. Para nosotros, wow, 400 años. Pero finalmente Dios lo hizo. Pero eso lleva unos procesos donde las circunstancias se tienen que ir aparejando. Es que Dios me habló que ese muchacho, esa muchacha es la voluntad del Señor para mi vida. Pero la niña tiene 12 años. Puede ser que sí le habló, pero debe dejar pasar 400 años. No, por lo menos unos 8 o 10 tal vez, ¿verdad? Que tus padres estén de acuerdo y que se aparejen las cosas, porque si no, entonces Dios mueve las circunstancias. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios da la visión, da la provisión. Pone alinea la familia. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Moisés? Y la esposa de Moisés, ¿cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora. ¿Ya tenían un chinito o dos? Gersón y ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, estaba Gersón por lo menos, que lo pusieron Gersón porque es forastero. Así se sentía Moisés en el desierto. Y ya era la hora de que Moisés tenía que irse a Egipto a cumplir lo que Dios le había dicho. Y Séfora no lo quería dejar ir. Y Séfora no quería tampoco que Moisés circuncidara a su chinito Gersón. Y había un pacto con los de descendencia de Abraham, que era el pacto de la circuncisión. Y Dios le dijo a Moisés: si no lo circuncidas, se muere. Y entonces Moisés le dijo: Séfora, o lo circuncidamos o se muere. Y una noche el ángel del Señor vino a llevárselo, y Séfora rapidito lo circuncidó y le arrojó el prepucio a Moisés y lo llamó: usted es un esposo de sangre, le dijo. Pero tuvo que alinearse con el propósito de Dios. No es que mi papá o mi suegra o mi esposo, mi hijo o quien sea no está de acuerdo, pues Dios le hablará, pero hay que esperar que Dios mueva las circunstancias. ¿Se acuerdan cuando María, jovencita, virgen, quedó embarazada del Señor? Porque el ángel le habló. ¿Eso era la voluntad del Señor o no? Pero increíble, cuando ella le dice, yo no sé si le diría, o el novio se dio cuenta, José, que está embarazada, ¿qué quiso hacer él? No. María le decía: es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. Y no, a otro con ese cuento. ¿Qué va a creer eso? Y él quiso dejarla secretamente. Yo no le voy a armar un escándalo, pero María, hasta aquí fuimos, chao. Y pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Tendrá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había dicho, y recibió a María su mujer. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Quién aparejó las cosas? Entonces, si Dios te da una palabra, algo conforme a la voluntad de Él, Él hablará con quien sea. Él ordenará las circunstancias. No tenemos que pasar por encima. No, entonces me voy ilegal. No, no tienes que irte ilegal. El Señor te va a ordenar los caminos para que tengas todos tus documentos. No es que me voy por fe, allá me tienen que llevar porque yo voy de la mano del Señor y en el avión entonces no van a cobrar el pasaje. O vas a decir como una hermanita que
le decía a una familia: vengan por mí al aeropuerto. Una familia acá a la iglesia y una pastora por el otro lado: vengan por mí al aeropuerto. No, yo no puedo ir porque estamos en pico y placa. Voy a hacer una oración por ustedes para que los ángeles pongan ceguera en los policías y todo eso, y vengan allá para que no la vean. ¿Cómo les parece? Qué locura. Dios no actúa así. Pague los 60,000 pesos y saque el carro. Ahí no necesita un milagro, ¿sí o no? ¿Saben de qué estamos hablando, no? Se escucha la voz de Dios, Dios habla, pero luego Dios mueve y apareja las circunstancias. Hay que alinear ese faro de las circunstancias. Y otra cosa importante, ahí termino, el consejo sabio. Consejo sabio de las personas mayores, de las personas maduras en la fe. Cuando Dios nos habla algo, qué bueno traerlo y decirle: oye, Rodrigo, tú eres una persona de oración, maduro en el Señor. Dios me ha hablado esto, ¿cómo ves tú eso? Y él me hace unas preguntas y empieza a orar y me ayuda a confirmar si realmente esa es la voluntad del Señor. Ahora, cuando recibió Pablo la visión del varón macedonio, él no arrancó solo, sino que le comentó a su grupo: anoche tuve una visión así, así. Y dice Lucas escribiendo esa palabra: y entonces todos, dice, tuvimos por cierto que esa era la voluntad del Señor. O sea, lo consultaron en el grupo y todos tuvieron ese convencimiento, porque todos tienen el Espíritu Santo. Pero hay gente que se va sola y los demás: a mí no me importa que piense la iglesia, ni el pastor, ni nadie. Yo, Dios me habló y voy por ahí. No, así no es. Dios encamina todas las cosas y el consejo de Dios prevalece. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay unos indicadores que quiero mencionarles. Cuando no hay certeza, esperamos. Amén. Si no tienes la seguridad, así Dios te haya dicho algo, espera, ora, consulta, pregunta, espera hasta que tengas la certeza. Cuando tengas la certeza, confirmamos con los consejos y con la gente madura. Y cuando tengas la confirmación, avanzas, caminas, te mueves en el nombre del Señor y ves la obra de Dios, como Dios abre los caminos. Ahora, según esta palabra que acabamos de leer, aunque algo sea la voluntad del Señor, siempre vendrán ataques. Toda visión será probada. Vendrán sufrimientos. Qué golpiza que se llevaron estos discípulos en Filipos, ¿verdad? Pero era la voluntad del Señor que estuviéramos acá. ¿Y por qué el Señor no nos puede evitar ese dolor? Hacía falta. Eso hace parte del proceso, pero no es sin sufrimiento. Jesús mismo pasó el sufrimiento. Vendrán cuestionamientos. Nosotros mismos nos preguntaremos: ¿sería que me equivoqué? Cuando vengan esos momentos difíciles, uno se pregunta: ¿será que no era el Señor? ¿Sería que me comí una bandeja paisa antes de acostarme y por eso vi ese varón macedonio? Eran suposiciones, cosas de mi cabeza, y vendrá la duda. Como cuando uno se casa. Yo me casé convencido de la voluntad del Señor, con Patti, ella también. Y después, cuando la relación y todo esto, lo normal del matrimonio, se pusieron las cosas complicadas, nos preguntábamos: ¿será que nos equivocamos? ¿Será que no era yo, no eras tú? Y tremendo para lograr definir eso. Años después fue que vinimos ya a reconfirmar eso y nunca volvernos siquiera a imaginar. Pero ¿no se han preguntado ustedes, los que son casados, aún ya después de viejos? Yo como que me equivoqué. Esta como que no era. Como que no era. No. Normal que haya cuestionamientos, pero cuando venga eso y uno va al Señor, recibe la confirmación de Dios y dice: no, tranquilo, yo estoy en eso, a pesar del sufrimiento. Pero también vendrán los milagros. La cárcel se sacudirá, las cadenas se romperán, las barreras se caerán. Dios hará, y el respaldo de Dios será poderoso, y Él abrirá
caminos en el desierto, ríos en la soledad, abrirá el mar y lo que tenga que abrir para confirmar su propósito. Alabado sea el Señor. Esos indicadores y estas cosas y estos desafíos uno los ve en la Biblia una y otra vez, con personas, con familias, con naciones, en diferentes circunstancias. Así trabaja Dios. Pero lo importante es que aprendamos nosotros a escuchar la voz del Señor y a caminar luego en esa voluntad, aunque resulte dolorosa. ¿Cuántos van a orar por Jonathan y Karen? Compromiso, nos toca orar. Y oren también por nosotros. Por favor, por Henry, por Marcela, por nosotros como familia. Vamos a necesitar mucha oración. Por los de alabanza, que los van a extrañar también bastante aquí en el Ministerio de Alabanza. Por el liderazgo en las por el creativo y en las áreas donde nos dejan un hueco grande. Pero yo pensando en eso una mañana, recuerdo estábamos con los líderes allá en el retiro en Guamal en noviembre, y ellos nos compartieron esto en la noche, y yo estaba en la mañana ahí en una silla en la piscina a las 5:30 de la mañana hablando con el Señor, y el Señor me dio una palabra que les compartí a ustedes luego acá, y el Señor me decía: aférrate a mí. Aférrate a mí, suéltalos a ellos y aférrate a mí. Si el Señor nos ha traído hasta aquí, Él nos bendecirá en el 2024 aún sin Jonathan y Karen aquí, y los bendecirá a ellos. Amén. Y esto le digo a todos los que van a sentir de pronto esta partida de alguna manera: ay, pero ahora yo qué voy a hacer sin Jonathan y Karen. El Señor dice: aférrate a mí y escucha mi voz y déjate también guiar. Y nos queremos mucho, pero si el Señor habla, eso es lo importante. Amén. Y si se lleva uno para allí y al otro para allá, pero si Dios está y si Dios habla y si Él es el que lo va a hacer, alabado sea Dios, y confiamos en Él y esperamos en Él. Esa es nuestra confianza en el Señor. Por eso podemos decirle confiadamente otra vez: háblame, Señor. Gracias te doy. Gracias, Señor. Cada persona esta mañana al recibir esta palabra la asimila de forma distinta, Señor, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a lo que tú vienes haciendo en cada uno. Pero sé que tú estás aquí y sé que tú tienes planes y propósitos con cada uno, Señor, con cada uno, personal, con cada uno. Y el Señor te dice en esta mañana: tengo mi mirada sobre ti, mis ojos tengo sobre ti, y mi mirada sobre ti es de compasión, es de amor, es de buena voluntad. No es de ira, es de gracia, es de misericordia. Recibe en esta mañana, en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús que se destapen tus oídos, que se abran tus ojos, que se quite la perturbación que la opresión trae, porque la Biblia dice que la opresión hace entontecer al sabio. Y algunos, por la opresión del enemigo, por tanto ir y venir de circunstancias, y por su falta de comunión y de profundidad con el Señor, están hoy en incertidumbre, confundidos, en frustración, sin saber qué hacer. Pero hoy el Señor te dice al oído: solamente escúchame, solamente déjame guiarte, solamente acércate más, solamente permíteme controlar tu vida, abrir tus ojos, llevarte de la mano, ni siquiera a lo que tú has soñado, sino a lo que yo he soñado para ti. Mis planes son mejores que los tuyos, dice el Señor. Recibe en esta mañana la palabra del Señor y la presencia del Señor sobre ti. Si hay algún pecado, alguna situación que confesar, pídele al Señor perdón.
La escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero luego de pedirle perdón, dile: Señor, yo quiero estar cerca de ti. Quiero estar como el apóstol Juan, recostado a tu hombro, cerquita de ti, para escuchar el susurro de tu voz y que tú me hables a lo profundo de mi corazón, Señor. Guíame. Hay personas que están en indecisión, con decisiones que tomar, con situaciones que no saben qué hacer. Hoy el Espíritu de Dios le dice: tranquilo, no te afanes, pero solamente escúchame, atiende, está cerca de mí, déjame guiarte. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te llevaré de la mano y sobre ti fijaré mis ojos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús.